ya está grabando. Y pues que nada, primeramente, pues muchas gracias por estar aquí. Ya vamos en reunión número 4, aunque realmente son 5 lecciones las que hemos tomado, pero el curso ya en concreto, la reunión 4, el tema de hoy se llama Basta la Biblia y vamos a ver específicamente la segunda C, que es contar. Vamos a hablar siempre tenemos un repaso de todo el método, pero enfatizamos en estas lecciones el punto segundo, la segunda C, que es contar. Bueno, pues como siempre todas las cosas las hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les tengo una pregunta o un chistecillo el día de hoy para el punto primero, que es captar. Y espero que sea de su agrado. Dice, una vez ocurrió que un pastor le preguntaba a un grupo de jóvenes en la escuela dominical, ¿cuál prefieren tener o qué preferirían tener ustedes? ¿$1,000,000 o tu Biblia? Obviamente todos los muchachos saben la respuesta y dicen sin duda mi Biblia. Pero un listillo dice, pues ya me llevo el dinero. El pastor un poco decepcionado dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho, es que con $1,000,000 me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Buen punto. Bueno, eso fue simplemente para llamar su atención porque queremos entender que necesitamos solamente la Biblia y nada más. Vamos a ir al segundo punto rápido y es donde vamos después más a profundizar, que es contar. Y para eso les pido, si tienen sus Biblias en sus manos, sería excelente. Vamos a leer el texto en 1 Corintios 1, 21 y 25. Y en esta ocasión no voy a poner el texto porque he notado que cuando abro otra página en internet con mi computadora se suele trabar. Pero si tienen sus Biblias, me encienden el micrófono en verde y me dicen amén. Primera de Corintios, ¿qué, hermano? Perdón. Sería 1 Corintios 21, 25. Primera de Corintios 21-25. Y vamos por orden, conforme llegamos. Cristian, si nos puedes leer este texto. Y después le daré Sí, otro texto muy sencillo a usted, hermana Joana. 1 Corintios, capítulo 1, verso 21 y 25, hermano Cristian. sí, hermano. Verso 21-25, de 1 Corintios, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por lo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Ok, tenemos la locura de la predicación. Hermana Joana, su texto será Romanos capítulo 10, verso 17. Yo creo que ahora no sabe de memoria. Romanos 10, 17. Cuando lo encuentre, enciende su micrófono y nos lo lee, por favor. Dice, así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo el 17, hermano. Solo el 17. Entonces, vamos Ya. a profundizar ahorita un poquito más acerca de esos versículos y lo importante que es la suficiencia de la Biblia. Pero yo quiero hacerles unas consideraciones. Inmediatamente brincamos a considerar. Ahora, le invito a terminar esta frase, hermana Joana, usted que ya tiene el micrófono encendido. Eh, ¿Ya? Según lo que la gente dice, yo solo creería en Dios si, le voy a dar unas opciones, hiciera tal milagro, me mandara una señal, me sanara de esta enfermedad o a mi ser querido, me hablara, me diera una visión o un sueño, o pudiera ver la evidencia científica que realmente existe. Entonces usted, según lo que ha escuchado, y usted, no digo que usted, ¿verdad? Pero la gente dice, yo solo creía en Dios, ¿sí? ¿Cuál es para usted la opción?
si ve un milagro, porque mucha gente siempre, como le digo, según lo que he leído y he visto y he escuchado que mucha gente siempre espera un milagro que haga Dios para poder creer, ¿ya? Pero pienso que para nosotros los cristianos es suficiente la palabra, no necesitamos de cosas, de milagros, ni de cosas grandes como creencias para creer en Dios, porque nosotros tenemos la Biblia, que son las escrituras inspiradas por Dios para nuestra salvación. Amén. ¿Mm? Sí. ¿Y tu hermano Cristian, qué opinas? ¿Cómo terminas esa frase? ¿Tú creerías o yo solo creía en Dios? Dice la gente, sí. Hiciera tal milagro, me mandara una señal, me sanara esta enfermedad a un ser querido, me hablara, me diera una visión, un sueño, o pudiera ver la evidencia científica que realmente existe. Bueno, pues sería, creo que con las que más me topo ha sido con que me hablara o la evidencia científica, porque creo que van de la mano, ¿no? Que ellos quieren una, como una prueba palpable, ¿no? Eh, este, en ese escepticismo con ese tipo de argumentos, ¿no? Esas son sus afirmaciones de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho todas son bastante actuales, ¿no? No hay como esta es mejor o esta es la más común. Realmente a veces depende del contexto social donde nos desenvolvamos, el tipo de gente que conversamos. Yo últimamente me he topado mucho con eso de la evidencia científica, ¿no? De repente me topo ahora y yo siempre les digo, mira, es que me preguntas a mí de ciencia, yo la verdad yo de ciencia te puedo decir muchas cosas, pero yo no soy científico y eso me desacredita, yo soy teólogo. Pero piden mucho eso, ¿no? Piden datos, piden cierta señal, piden algún tipo de prueba, ¿no? Ya sea empírica o real de su existencia y, bueno, vamos a ver qué dice realmente Dios según los textos que hemos estado viendo y avanzar un poquito más adelante. Entonces, creo que vamos de acuerdo y común. Más o menos la gente pide eso siempre. Milagros, evidencias científicas, en fin, ¿no? Algún tipo de señal que me hable o en sueño. Siguiente pregunta. Se fue hasta el principio. ¿Qué opinas de la siguiente frase? La Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar. Hermana Joana, sí y por qué. O no y por qué. Mm, sí, yo creo que es la única arma, porque ahí está todo, pues está toda la verdad, digo yo, ahí está todo lo que la esencia de lo que es el Evangelio. Es no hay otro libro, no hay otro libro que nos enseñe lo mismo. ¿Ok? Es el original, digo. Sí, sí, sí. O sea, la autoridad, ya hablamos de la autoridad de nuestra fe, ¿no? Ujú. Cristian, ¿qué opinas tú? ¿Es la Biblia lo único que necesitamos para evangelizar? Sí, hermano, de hecho, pues es nuestra única regla de conducta y fe, ¿no? Ahí, pues, es donde sí he discrepado mucho con algunos hermanos, otros movimientos también, que hacen mucho uso de ser más pragmáticos, ¿no? Que dicen, es que necesitamos la Biblia más esto, y yo no creo, porque finalmente el que hace la obra, pues es Dios, y a través de su palabra, nada más. Sí, y eso va muy, muy claro con el versículo que nos leyó la hermana Joana, que es Romano 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, pues conocemos las famosas campañas, ¿no? Traen a un famoso evangelista, a alguien que dice tener algún don espiritual como sanación y cosas así, o a un predicador de repente con, pues ya digamos, muy rimbombante, muy, muy conocido. La gente en sus iglesias, en sus templos, tiene planes, tiene métodos, tiene libros, tiene ideas acerca, a veces usan películas, a veces, como menciona Cristian, usan cuestiones meramente sociales y son herramientas. Puede ser, muchas de ellas cuestionables y criticables, sí, a final de cuentas,
por sus frutos los conoceremos, ¿no? Pasa de dejarle de darles cosas o les quitas, digamos, esa cobija social y cuando se ven desnudos ya no se cubren con la fe, sino corren por cosas materiales. Pero no siempre es así. Algunas veces sí hay gente que con algún ganchito de este cayó. Y eso es algo que quería yo, por decir, criticar del video de la lección del día de hoy. Si vieron al hermano, el pastor Jorge Briones, que se encuentra en una iglesia en León, Guanajuato, México, hablaba de los milagros, ¿no? Que nunca los milagros ayudaban a las personas a tener fe. Pero nunca es una aseveración bastante certera y hasta puedo decir yo falsa, porque ustedes pueden pensar en un ejemplo de una persona donde vio un milagro y eso le ayudó en su poca fe, o eso le ayudó a seguir a Jesús y se mantuvo firme. ¿Recuerdan algún caso ustedes? Bueno, otra persona que estoy viendo en el seminario, la historia de la reforma, pues, bueno, tú como luterano es de saber, ¿no? Que dice la leyenda lo que pasó con Lutero, ¿no? Ujú. Que fue lo que lo orilló, como tal todavía no se había acercado a Cristo, pero ya tenía como un acercamiento, ¿no? Cuando entró a la orden agustina a raíz de su experiencia, ¿no? De cuando cayó un rayo cerca de él, ¿no? Y rogó a un santo que lo salvara, ¿no? Sí, Una vez morir. a Santana le rogó, no si no me equivoco. Así es. Hermana, sí, hermana Joana, ¿usted recuerda en la Biblia algún ejemplo o vivido de alguien que sí por un milagro llegó a la fe? Bueno, en la vida, acá, yo he visto muchos, ¿qué me dice? ¿En la Biblia o en la vida diaria? Pues si puede ambos, mejor, ¿no? Bueno, en la Biblia, yo, en la Biblia, que haya visto que la gente porque la gente en lo que las historias las parábolas que nos cuentan en la que ha sido gente que ha sido que en esos tiempos conocía a Cristo, que ha creído también por muchos milagros, Sí. ya, pero yo quería hacer ya en la vida cotidiana de uno también, ya sucede y sucede a diario. Muchas personas a veces esperan ver en su vida una sanación para, para poder creer. Y en ese momento, cuando ha pasado por un momento de dificultad difícil o una enfermedad terminal, un ejemplo, supongamos. Ujú. ¿Ya? Y yo he visto muchos casos, gente que no ha conocido a Cristo nunca, y llega en ese preciso momento alguien que le habla de Dios, de Jesucristo, acepta a Jesucristo y gracias al amor y misericordia se sana. Entonces esa persona cree, ¿ya? Y las otras personas que están a su alrededor ven ese milagro. Entonces yo creo que cada caso es una circunstancia diferente, ¿no es cierto? Porque también he visto que cómo Dios ha hecho sanidad en otras personas, Ujú. pero no, y les da igual, siguen su vida, no aceptan a Cristo como su Salvador y siguen su vida normal y como que nada pasó. Sí. Ya, hay de las dos cosas que hay en este mundo, digo yo. Sí, y usted como enfermera lo ha visto mucho. Sí, yo también he visto varios casos de eso, de milagros evidentes, personas, por ejemplo, de una miembro en una misión en Puebla, México, que pues es un pueblo indígena de Oaxaca, México, donde me encuentro. Y pues yo veía que se enfermaba muy seguido esta hermana Vale. Y de repente le pregunté, bueno, ¿qué le ocurre? ¿Por qué se enferma tanto? ¿Le da tanto fiebre? Y ya, bueno, pastor, ¿qué platicar con usted? Me dijo que su esposo había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y cuando regresó, pues, pues obviamente estaban muy felices, muy contentos, pero al tiempo, en un tiempo pasado, notó que empezó a enfermarse mucho. Y al ir al médico recurrentemente empezaron a hacer estudios y resultó que tenía SIDA. Aparentemente el hombre se lo había contagiado, el hombre falleció de SIDA a los 2, 3 años, muy rápido, consumido. Y pues, simplemente oramos por la salud de la hermana, no fue algo así como pidiendo un milagro, una señal, nada por el estilo, fue una simplemente, no puede decir que una oración como si fuera un fast food, no vamos a orar rápido por la hermana para que esté callada, no, tampoco, ¿no? Pero pues oramos simplemente normal, ¿no? De nobleza, podemos ir humildemente, con sencillez,
y Dios la sanó. Pero la hermana ya tiene una fe y simplemente ese milagro fue como ella evidente de que, pues, gloria a Dios, Dios estaba muy evidente en su vida. Sí, vemos varios ejemplos en la Biblia, ¿no? El pastor Jorge me utilizaba ese ejemplo de, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y los peces, y luego que mucha gente cuando les empezó Jesús a hablar de que él era el pan, ¿no? Y que el que no comiera ese pan, o sea, él mismo y su sangre no entraría en el reino de los cielos, y a la gente esa doctrina le pareció muy dura y se fue para atrás. Una cosa es que no tuvieran el Espíritu Santo y discernimiento, como los mismos apóstoles lo tuvieron, batallaron mucho para entender a Jesús cuando profetizaba acerca de su muerte. Y otra cosa es que muchas de esas personas realmente sí le siguieron, ¿no? El caso, por ejemplo, de María Magdalena, evidente que tenía ahí 7 espíritus chocarreros, le digo yo, y Jesús la sanó y desde ese momento le siguió, ¿no? Entonces, ser tan enfáticos como que nunca, no creo que va al caso. Dice muy bien hermana Joana, va a depender de la circunstancia y sobre todo de la dureza del corazón de la persona, ¿no? De repente puede ser Dios muy evidente que está en su vida y aún así no les importa nada. ¿Quería comentar algo, hermana Yana? Sí, le cuento que, o sea, yo siempre he pensado en eso, y digo, a veces uno, a veces hasta peca, digo, ¿qué pensará Dios? Y peca hasta queriendo saber más allá, ¿verdad? Y muchas veces he pensado, a mí nos pasó hace 2 años, aquí en Manaví, donde yo vivo en Montevideo, de la iglesia, una hermana tenía un familiar que se había accidentado, ¿no? Estuvo al borde de la muerte, estuvo en coma no sé cuántas semanas. Y entonces esta gente nos mandaron a ver a la iglesia, que venían a orar, que querían recibir a Cristo, ¿ya? Y nosotros como todo cristiano, a ayudar a los demás, fuimos a visitarle al hospital, a la casa, dándole apoyo moral, orando, sobre todo y hablándoles la palabra de Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que ya pasaron los meses, él al final reaccionó, se mejoró, estuvo en tratamiento y no quisieron saber nada más. Yo le digo, fue puro interés. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿qué pasa con esas personas? O sea, que solo nos utilizaron y sobre todo utilizaron a Dios, ¿ya? Para poder que los cristianos hiciéramos intercesión y ellos pudieran recibir una sanidad y pudieran recibir ese, como quien dice, para ellos un milagro. ¿Ya? Entonces eso quería preguntarle, ¿qué pasa con esas personas? ¿Ya? Bueno, recordamos el ejemplo de Jesucristo ya al final de los capítulos de Mateo, cuando compara a Capernaum peor que los ninivitas, ¿no? Capernaum, ¿cuántas veces pues, dieron milagros y señales y no creyeron? Y les habla que en el día del juicio final, pues será muy duro el juicio sobre ellos porque pues tuvieron a Jesucristo mismo, al Mesías, al Hijo de Dios caminando entre ellos, haciendo bastantes obras y señales, y aún así la dureza de sus corazones les apartó. Entonces, está el juicio de Dios. Simplemente, pues tenemos el gozo Mm. como ustedes hicieron su deber gracias al amor que Cristo impera en sus corazones. Y ya si las personas desechan ese maravilloso regalo, lo malbaratan, lo desprecian, ya será nuestro Padre Celestial quien nos va a recordar en el día del juicio. Sí, sí, sí. Omar, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Entonces, Cristian, ¿algún comentario sobre esta reflexión acerca de los milagros y si necesitamos no solamente la Biblia para evangelizar? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? La Biblia es la herramienta única, realmente necesaria para evangelizar. ¿Querías comentar algo, Cristian? Sí, bueno, pues sí, efectivamente es definitivo, no es lo único que necesitamos. Simplemente sí tienes razón, ¿no? Es algo que también con respecto a lo de los milagros, algo que no podemos generalizar, aunque sí en la mayoría de las evidencias bíblicas pues vemos que por casi por unanimidad, ¿no? La mayoría de donde vemos casos presenciales de las personas que estaban ahí viendo los milagros,
estamos hablando que la mayoría se apartaron, ¿no? Como te contaba la hermana, ¿no? Esa situación de que fueron y oraron por esas personas, intercedieron y Dios obró ahí y finalmente pues, como dice la palabra, ¿no? O sea, no es raíz, o sea, no nos podemos burlar de Dios, ¿no? Todo lo que el hombre sembró, eso sin duda es lo que va a cosechar, ¿no? Entonces, pues, finalmente pues ya tienen testimonio contra ellos mismos, ¿no? Que Sí, vieron la obra y no se arrepintieron. sí, sí, muy tremendo. Sí, también la Biblia nos compara a nosotros, los que no vimos los milagros en, en el desierto, ni precisamente en la época de Jesús, que somos más bienaventurados porque sin ver ese tipo de milagros, creemos, ¿no? Entonces somos bendecidos y privilegiados por nuestro Señor Jesucristo, que nos considera mil veces benditos, más merecedores de algún mérito, por llamarlo así, que estas personas que vieron. Hermana, ¿quería comentar algo más? ¿Verdad que encendió su micrófono? Sí, tenía una pregunta. Dígame, dígame. En el video que yo estaba viendo en antes, decía que los milagros no hacen creyentes. Pero yo sí he visto que unas personas han recibido muchos milagros, por ejemplo, de sanación o cualquier otra cosa, y han sido, sí han sido creyentes fieles y han llegado a Jesucristo a través de eso. Ajá. ¿Ya? Entonces, Sí, es lo que comentábamos de video del pastor Jorge, que inmediatamente yo cuando ya lo había visto obviamente, pero ahora que lo vi con más atención, cuando dice nunca, se me prendieron las alarmas, ¿cómo? O sea, no podemos hablar de la soberanía de un Dios que no puede utilizar cualquier medio que Él desee, nuestro Señor, y llevar a esas personas a la fe. Obviamente hay que ver el contexto, porque si estas personas que usted menciona, y yo lo he visto también, son sanadas, son rescatadas, son liberadas, en fin, pero también hubo un mensaje ¿no? Hubo una reflexión de la Biblia, hubo una prédica, hubo una exhortación, hubo hasta regaños, ¿no? Y entonces viene acompañado, ¿no? Pero solamente, meramente, si le quitamos nosotros el milagro, la palabra de Dios, y lo dejamos como un acto de algún agorero, algún brujo, algo, pues sí, efectivamente no va a crear fe. Pero los ejemplos bíblicos que tenemos y como cristianos es que pues queremos compartir la palabra de Dios. En ese sentido, sí, la Biblia es el único que necesitamos para evangelizar. Por eso esas campañas o grupos mayormente siempre van a tener una buena prédica o un tema. Y hay que tener cuidado porque sí yo he escuchado a algunos y la verdad están muy torcidos. Pero pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Bueno, excelente, sí. Reconocemos entonces que la Biblia es lo mejor y lo único, o sea, no hay duda, ¿no? Podrá haber algunas otras cosas que en nuestro ministerio, en nuestra vida, puedan ser útiles como algún método, herramienta. Excelente, está bien. Habrá momentos en que esas cosas ocurran, pero yo sí les doy un consejo. Por ejemplo, estuve 5 años en la frontera de Arizona con un grupo de norteamericanos trabajando conjuntamente para levantar iglesias. Pero era un grupo muy ecuménico. Después me di cuenta que era mixto. Había no solamente cristianos, había católicos y había quién sabe qué más. Y entonces unos tenían la idea de que teníamos que simplemente compartir con las pobres gentes del norte de México y de Arizona, pues alimento, despensas, útiles escolares 2 veces al año, juguetes en diciembre. Había otros que no, que realmente querían que se les compartiera el mensaje y se les diera simplemente la llana palabra de Dios y eso los convirtiera con el poder de la palabra de Dios. Entonces había ahí una divergencia entre ellos y yo siempre que vi donde llegaban muchos norteamericanos a dar cosas, sí, había 200, 300 personas, todos muy felices recibiendo cosas, escuchaban tal vez mi mensaje, pero más que nada por obligación. Pero en cuanto a esas cosas no podían llegar porque los americanos no podían venir por la violencia o algo, esas 300 personas se convertían en 2 o 3 solamente, ¿no? Y pues noté yo siempre que cuando usábamos otra cosa que no fuera la mera Biblia, sí, había un montón de gente, pero no eran realmente creyentes, estaban buscando simplemente un bienestar social. Entonces nunca dejen de usar la herramienta de la palabra de Dios, aunque tengan estas cosas en sus iglesias, aunque alguien quiera hacer algún tipo de esas cosas, siempre enfatizar, bueno, sí, vamos a darles un pan, vamos a darles un refrigerio,
vamos al hospital, pero primero tenemos que ir con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, excelente. Vamos a avanzar. Hablamos del tercer punto, que es considerar. Y aquí es donde Hermano, dígame, hermana. Sí, sí. una, no sé, será una duda No, adelante, o adelante. una aclaración. Bueno, en ese punto que usted dice de la labor social, eh, yo siempre he pensado que, y he visto también, que como dice usted, que cuando hay algo que dar, hay 3.000 personas, pero cuando ya no hay, se convierten en uno y dos. Y eso es verdad. Sí, Ya sucede con los niños, sucede con los adultos, ¿ya? Entonces yo creo que eso, si no se pone de antemano en primera instancia la palabra de Dios, es algo que no va a funcionar porque siempre lo he visto como un interés, que es un anzuelo que hay que saberlo utilizar para poder llevar a las personas a los caminos de Cristo. sí, 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 y es realmente como para pescadores expertos como Pedro, porque es muy complicado, muy complicado. Yo preferiría no usarlo por experiencia propia, ¿no? Yo también. Pero si en algún momento algún grupo o persona me bendice con alguna cosa material, pues obviamente no le voy a decir que no también, ¿no? Pues, pero hay que usarlo con mucho criterio, con mucho cuidado y con a veces también hasta eligiendo cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, pedir sobre todo dirección al Espíritu Santo a Dios. Cristian, ¿querías mencionar algo? Sí, mi hermano. Mira, de hecho, ahorita con lo que está comentando la hermana, pues, estaba recordando el pasaje que dice ahí en Juan capítulo 6, que dice, y hallándole al otro lado del mar, en el contexto estamos hablando de las personas que estaban buscando, Ujú. el Señor dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Sí, Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os los saciasteis. aciertos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Sí, 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 es excelente, ¿no? Jesús realmente lo regañó por su Ajá, estómago meramente materialista. su No, interés. sí, sí, el interés tiene pies, dicen en México. Bueno, llegó la sesión, la parte favorita donde hago sufrir a mis estudiantes, que es revisar tarea. Tan, 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 tan. Entonces recordando, mientras a por Dios les abre el Espíritu Santo y les da alguna capacidad. Bueno, tenemos que, Hermano, ya me voy, mande, mande. voy a checar los frijoles, se me están quemando. Bueno, buen punto, pero no. Ah, tenemos entonces este curso con 4 Cs, ¿no? La primera es captar, entendemos que es ese anzuelo, esa idea de hacer un chiste, algún comentario, algo que jale a las personas hacia el punto central, ¿no? Al texto que los queremos llevar. Lo tenemos contar, que vamos a hablar ahorita un poco de esto. Y la lección pasada precisamente tratamos de dejar de tarea referente a las tentaciones de Jesús y el Evangelio también de Lucas, de Lázaro y el rico, que trataran de elaborar, ¿no? Dos planes para captar. Entonces, hermana Joana, veo que tiene su micrófono encendido. ¿Pudo hacer su tarea o tuvo complicaciones? ¿Qué me dice? No lo pague. No, esa tarea no la pude hacer porque yo estaba, ya no me alcancé el tiempo porque estaba repasando lo que de la clase, el deber de la clase anterior, que yo no estuve la semana pasada, las 4C, estaba el versículo que dijo que memorizáramos, y estaba viendo el video de la clase de hoy, entonces ya no alcancé a hacerlo. Ok, está bien. Bueno, vamos a repasar un poquito algunas ideas para captar. Y si pueden anotarlo, mejor, ¿no? Ya. Algunas ideas para captar. Por ejemplo, algo sucede en las últimas noticias. Por ejemplo, que se escucha mucho ahorita, se escucha de guerras, eso no es novedad. Se escucha de Trump, ese amigo sí es novedoso.
Entonces, Ay, alguna cosa que ha dicho Trump, que es un rico, por decir, ¿se aplica a algo? Yo creo que sí. En Mateo, las tentaciones, pues también, porque, por ejemplo, en los latinoamericanos van mucho a Estados Unidos, ¿qué van a buscar? Pues trabajo, sí, para saciar qué. Y eso nos puede llevar un poquito a centrar eso. Eh, también a veces una imagen, ¿no? Como les hacía yo en el día de hoy, tengo esa imagen del dinero en la Biblia y este muchacho eligiendo dinero, un listillo, ¿verdad? Entonces eso también puede servir. Otra cuestión que puede servir es un video. A veces hay un video en YouTube, por ejemplo, que nos toca bastante las venas y pues me dices, yo creo que este video que vi en aquella época se puede aplicar a este tema. Platicando así rápido con mi esposa, le dije, bueno, ¿qué? Tú hablando del rico y Lázaro, ¿qué se te ocurre? Y ella recordó el cuento de Charles Dickens, ¿se acuerdan? El cuento de Navidad. Le hablaba de este Scrooge, ¿no? Que era un hombre muy adinerado y no creía ni en la Biblia, aparentemente, ni en Dios, porque para él era todo materialista. Entonces, a platicar un poquito, hablar a veces de qué trata ese cuento brevemente, podría servir como introducción. Un dicho común en la cultura. Yo creo que en toda América Latina tenemos dichos, ¿verdad? Eh, no sé si alguien se pueda recordar un dicho ahorita del dinero o, por ejemplo, de alguna tentación. Yo creo que hay bastantes en cualquier contexto cultural. Incluso hay historias, ¿no? Eh, tenemos esa historia del rey Midas, ¿no? Que quería convertir todo en oro. Entonces, podría servir algo así. Por ejemplo, en Mateo 5, 43 y 45, Jesús utiliza este método de las 4 C. Capta la idea, capta la atención de las personas, cuenta algo, luego les hace preguntas y al final les da un mensaje, por decirlo así, muy breve de la salvación. Entonces, eso puede servir. Hacer una pregunta eh, con una situación controversial para que tener un mini debate, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en la historia de Lázaro el Rico, ¿qué creen? ¿Todos los ricos van al infierno y todos los pobres van al cielo? No politizamos mucho eso porque llegamos a un acuerdo unánime, pero a veces sí se politiza, simplemente por la gente cree que por el hecho de ser pobre ya hemos ganado el cielo y la Biblia no enseña eso. Una anécdota, algo que ocurrió en tu vida puede servir también. Y hay que tener cuidado porque no queremos enfatizar tanto en yo, ¿verdad? O en mi vida personal, que eso es a veces yo lo que le critico a algunos supuestos grandes predicadores que la mitad del sermón se la pasaban platicando de su vida con lujo y detalle y yo esperaba un poquito más de carne, más palabra de Dios, ¿no? Otra vez, una dinámica de grupo, algo divertido, activo. Eso puede funcionar, por ejemplo, en grupos juveniles, haciendo una obra breve, un sketch grupal, o por ejemplo, alguna vez lo hice también, para mostrarles fe, pide a alguien que se tire de espaldas y los demás lo cachan con los brazos. No sé, Cristian, ¿ya tienes alguna idea? Sí, de hecho tengo una duda, a ver, si me puedes ayudar, hermano. En captar puede ser también una pregunta un tanto capciosa, Sí, sí, claro, sí, sí. porque por Ah, ejemplo, otra que estaba recordando esa pregunta que estabas haciendo, ¿no? De si solo los pobres van al cielo, ¿no? Entonces se me ocurrió, digo, me he metido un poco a estudiar también un poco lo de socialismo y comunismo. ajá, Estoy muy en contra de eso, que bueno, a mi parecer es antibíblico, sí, pues. anticristiano. Entonces, se me ocurrió la pregunta, ¿fue Jesús un socialista? Y esa fue la pregunta que me vino a la mente para el texto de Lázaro y el rico. Está excelente, ¿no? Parece que Jesús está ahí a favor de los pobres y quiere la repartición de los bienes. Entonces ya, hiciste la tarea. Excelente. Joana, ¿se le ocurrió algo, hermana? Ahorita. sí, no, quería hacer un comentario porque el hermano decía que si Jesús era socialista, pero Jesús no hacía excepción de personas. Él no era salvación porque era rico, porque era pobre. El rico se condenó porque simplemente no creía en él, no hizo voluntad de él. Sí, sí. Ya, solo vivía con Dios, vivía en la fiesta, vivía en su propio yo, en su vanidad, nunca pensó en Dios. Ajá. Ya, entonces creo que el inmenso amor de Dios nos ama a pobre y a rico. Y yo pienso yo creo que es que Jesús sí puede haber sido socialista.
porque él hacía, pues quería igualdad de amor para todos, en cierto punto, Sí, sí, ¿verdad? sí, bueno, entender que el socialismo como sistema filosófico es un sistema meramente materialista, ¿no? No considera necesidades del alma y espirituales, pero sí, Claro, no que eso está más, sino que yo digo ¿cómo le explico? ¿Cómo me hago entender? pues sí, en Claro, general, digamos, ¿no? la igualdad del socialismo, ve la igualdad de todo, pero Jesús era porque él ama a todo el mundo, pues. Sí, Para él sí, no hay excepción, el negro, el blanco, el que es indio, o el que es pobre, o el que es rico, entonces para él todos somos iguales. sí, sí, amén. Y te fijas, Cristian, qué buena pregunta que inmediatamente causó polémica, entonces, sí, eso funciona. Sí, no, realmente era como para cumplir la tarea del hermano Cristian que lo acaba de hacer, y muy bien, por cierto, gloria a Dios, me encantó. Entonces, era por eso, no es tanto de que Cristian cree que Jesús es socialista, no, pero, Ah, sí, sí, sí entiendo. Yo, se me vino eso. ajá, no, excelente, maravilloso, está muy bien. Sí, Dios ama a todos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, es socialista en ese sentido. Ok, pero ¿se le ocurrió a usted algo más, hermana? Bueno, le voy a dar un poco más de ideas y a lo mejor le cae algo en Lucas o en el propio Mateo, ¿verdad? Una estadística puede servir también. Por ejemplo, les hablaba de esto. ¿Alguien sabe cuál es la población mundial? Y pues, me pareció chistoso, una vez escuché a un evangelista que dice, ¿ustedes saben cuántas personas hay en el mundo? Y todos nos quedamos, pues no, nos miramos unos a otros. Y lo dijo como en voz de broma. Pues la última vez que conté y todos, ja, 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 ja", ¿no? Había 7.000 millones. Eso fue el año pasado, en el 2016. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Y pues obviamente no lo sabes, ¿no? Y él te da también una cifra aproximada. Entonces, esas preguntas son llevadas a que la gente esté meditando y reflexionando acerca de la necesidad del Evangelio. O por ejemplo, si el estudio trata de un tema específico que hablamos de la riqueza, de la pobreza, pero sobre todo es tener fe o no tener fe, diferente de la condición social, ¿no? Y en Mateo ahí tenemos a Jesús cumpliendo la ley en nuestro lugar, venciendo al enemigo con el poder de la palabra. Entonces, podríamos nosotros utilizar alguna historia así, por ejemplo, en persecución, se puede decir algo como, hay 322 cristianos asesinados cada mes por su fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros pensar, pues, o a veces simplemente hablar del ejemplo de Israel, ¿no? Casi toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de lo que Israel no pudo hacer, el cumplimiento de Cristo Jesús. Entonces en Mateo 4 vemos a Israel en el desierto, como hablábamos ahí, pecando y todo eso, y pues la gente empieza, y le puede hacer la pregunta, bueno, Israel pecó y todo, sí, Israel es un pecador, y sí, qué bueno que Dios los trató con dureza. Y cuando les dices, pues tú eres Israel el día de hoy, cuando tienes estas dudas, ups, todos como que les cae el 20, ¿no? Les tiras la piedra y nadie le gusta ser comparado con un pecador en el púlpito. Pero hay muchas formas, ¿no? Yo recuerdo un pastor, ¿cómo le gustaba eso en su púlpito tener piedras? Ay, no, la verdad es que al principio me pareció un poco grosero y ofensivo, pero con el paso del tiempo ya meramente me pareció chusco, que siempre quería ver quién está libre de pecado, y ya estaba con la piedra apuntándote. No, nunca la tiró, pero lo utilizaba para llamar la atención de las personas. Por eso a veces los predicadores dicen, ¿quién está ahí? No escucho un amén o algo. Simplemente están viendo que la concurrencia, el grupo de creyentes, se está distrayendo algo y tratan de jalarlos de nuevo. No sé si ahorita, por ejemplo, en el hospital, hermana Joana, ¿ha habido algo, una anécdota, algo que ha ocurrido en el hospital en su carrera como enfermera que le puede llevar a Mateo capítulo 4 o Lucas 16, Lázaro el Rico? ¿Qué me dice? ¿A quién me dice? A mí. Sí, 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 es nuestra enfermera. Ya, repítame otra vez la pregunta, que estaba viendo acá en la Biblia repítame otra vez la pregunta, Ha, hermano. ha ocurrido digamos que en su ministerio de salud, eh, alguna situación que le haga recordar, por ejemplo, las tentaciones de Jesús en Mateo 4:1-11, alguna persona ahí enferma que tuvo alguna necesidad y alguna cosa así, o ha visto, por ejemplo, algún rico o algún pobre pidiendo ayuda, ¿eso ha tenido una anécdota en ese sentido? Sí, cuento que, bueno, yo tuve una experiencia cuando yo apenas me casé con mi esposo, yo conocí unas personas que
justo o son vecinas de aquí donde yo vivo. Entonces la Ah, señora falleció. La señora, son eran personas de mucho dinero, ya, tenían empresas y todo. Y bueno, ya mi esposo me había hablado de ellas antes de casarnos. ¿Qué pasa? Que después que yo me casé, yo estaba haciendo en el hospital, estaba haciendo mi internado. ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora que, usted sabe que una persona con dinero nunca va a buscar un hospital público. Mayormente no, sí. No, pues, ya, y sobre todo la clase de persona que era ella, era orgullosa, ya, ella a los pobres los miraba por debajo de ella, a los trabajadores, todo, ¿ya? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en una de mis guardias que yo tuve en el hospital, justo entro yo en la mañana y me la encuentro a ella, la señora era ha sabido ser diabética, Mm. ¿ya? Y qué había pasado. Entonces yo vine comentándole a mi esposo todas estas cosas, ¿no? Y él me dice, a que no sabes qué está pasando con ellos, me dice, ellos, ahorita se murió el esposo primero, el señor ha tenido otras mujeres, los hijos habían sido hijos de preparadores, o sea, se quedaron absolutamente sin nada, Sí, sin nada. tremendo. Entonces la señora por eso estaba en un hospital público, la sí, ahora último, nos reíamos con mi esposo porque una vez nos tocó ir a comer en un restaurante y una de las hijas de ella que vivía en los Estados Unidos había regresado para acá, ya se había regresado, ahora estaba de mesera y yo le digo, Dios mío, lo que es la vida, ya dice mi esposo que como él era trabajador de ellos, a ellos los trataban muy mal, no les daban de comer, la comida llena de gusanos, de Ay, no. mosca, le daban en las meriendas, ya, entonces, y él me dice lo que es irónica la vida. Cuando yo le servía ahora, ella me está sirviendo a la mesa a mí, ya, porque mi esposo él él es de acá de Manaví, sino de la sierra, él vino por motivos de trabajo, no, pues él puso su taller acá y en ese entonces recién llegaba y este señor, el esposo de la señora que le cuento, Ujú. lo había contratado a él porque era pintor, mi esposo es pintor de trailer y el señor tenía muchos trailers. Entonces él trabajaba y vivían ahí mismo, les habían dado un departamento. Entonces sufrieron con los hermanos de él, sufrieron tanto en ese aspecto, porque maltrato, Mm. ¿ya? No, igual el maltrato de la señora, de los hijos, entonces, mire esa, y ahora no tienen nada, se murieron los dos esposos, ahora los hijos quedaron solos, familias, los hijos con familias divididas, y se quedaron sin nada, como quien dice, en las tablas. ¿Ya? Mm. Hasta el punto hasta donde llegó la hija, después de haber sido gente de mucho dinero, de tener carros, trailers. Usted ya se imagina lo que Ajá, sí. eso es algo terrible para una persona que siempre, para personas que siempre han tenido y Sí. llegar a ese extremo. ¿Ya? Entonces a eso me refiero con lo que usted dice del rico, del pobre, y me acuerdo de Nante, del video de Lázaro con el Ajá. hombre este. Ya, entonces se me vino ahorita eso, ya fue tanto tiempo atrás, ya se me vino ahorita con lo que usted me Ajá. preguntó. Sí, 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 Ya, excelente. Es una anécdota y bueno, como ahorita se la acaba de venir a la memoria, obviamente cuando trabajamos nosotros eso en la presentación del curso propiamente, o de una enseñanza, un estudio, una predicación, en fin, lo que sea, pues tratamos de ser más concisos, ¿verdad? Y sobre todo si es una persona en nuestra cultura, estamos nosotros predicando en un lugar cercano, evitar nombres, ¿verdad? Para que no haya sentirse nadie ofendido. Y ver cuál fue el motivo de su desgracia. No es precisamente porque fueran ricos, ¿no? Era porque amaban el dinero. Entonces, en ese sentido ajá, son muy comparables a la situación del rico.
No, pues excelente. Pero como le comento, siempre tratar de ser más concretos y luego llevar a un punto de una transición. Ahora, esto pasó, miren cómo se compara esto con la palabra de Dios. Y ahora nos lleva a la palabra de Dios. Excelente, entonces cumplió con su tarea en ese sentido. Y Omar, bueno, Omar, a veces el grupo requiere participación, pero si no puedes participar, si tu micrófono no sirve, me puedes contactar. A ver, lo voy a anotar aquí. Nada más que se deje. Aquí está. Ok. Es mi correo electrónico. carlosarros@yahoo.com.mx. Ahí me puedes enviar tu programa para captar o tu idea para captar utilizando los textos de Mateo y Lucas, lo ves en la pantalla. Y si puedes o si puedes por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos para servirte de luego. Bueno, excelente, cumplimos con la tarea un poquito esforzados, pero lo pudimos hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a avanzar, entonces ya vimos la tarea. Vamos a avanzar en nuestra lección. Ahora, estamos diciendo que vamos a profundizar hoy con la tercera o segunda C, perdón, que es contar. Y hablamos en la primera lección que había mayormente algunas formas para contar. Las tres principales formas son leer directamente de la Biblia, contar, narrar, algo un poquito más dinámico, y meramente dialogar, así como hacer preguntas y con el texto y todo eso. Ya hemos hablado cuáles son nuestras favoritas, pero para recordar, ¿cuál es su método favorito para contar, hermana Diana? ¿Es leer la Biblia, narrarla con sus propias palabras o tener un diálogo interactivo? Em, tener un diálogo, contarle en forma de historia. Ok, excelente. Mm, Sí, sí, se vale. ujú. Cristian, ¿qué opinas tú? Yo prefiero leerla, Ok, leerla. sí. Vamos a ayudarnos unos a otros eh, en cuáles son las ventajas de leer. Por ejemplo, ¿qué me puedes decir, Cristian? Tú que elegiste leerla. ¿Cuáles son las ventajas de leer? Bueno, que uno que tiene, creo que para mí tiene mayor peso, tiene mayor autoridad porque no estoy haciendo una mezcolanza de mi junto con mi manera de pensar y manera de interpretar, sino que estoy simple y sencillamente citando lo que está escrito. Entonces pues creo que como testigo de sí misma la palabra, pues la cito tal cual, ¿no? Entonces ya ahí está y lo demuestro, ¿no? Bueno, la costumbre que tengo es cuando viene alguna pregunta o algo así, y viene el cuestionamiento, entonces les cito la palabra y se los enseño, ¿no? Por ejemplo, tuve ahí un pequeño como hablando un tema con una compañera de trabajo, que bueno, dice ser cristiana, digo, no la cuestiono, simplemente pues hemos visto que por cuestiones de doctrina fundamental, pues soy como que ahí, como que tengo ciertas dudas, ¿no? Pero en algunos temas, pues digo, es que mira, es que te estás saltando esto y la palabra dice esto, y ya veo que como que le cae el 20, ¿no? Y digo, mira, aquí está, y ya no le digo lo que yo creo, sino se lo demuestro, mira, ahí está la Biblia y ahí léelo, ¿no? Por eso creo que le doy mayor peso a leerlo. Sí, a veces lo vemos con los famosos testigos de Jehová, ¿no? Que traen sus eh, testamentos, o no sé cómo llamarle a esa cosa súper alterada y cortada Ay, no, qué cosa tan fea. Entonces, ventajas para leerla. Citando más o menos a Cristian, pues tiene mayor autoridad, es citando la Biblia misma, no se pierde ningún detalle, por eso ahí la mejor a veces la gente se brinca algo lo que le conviene, a veces, no, espérate, aquí el versículo 3, ¿no? El alumno mismo puede leerla o la persona con la que estás ahí, entonces no es como me está contando, me está diciendo, no. Y también la gente puede seguir lo que está leyendo, entonces cada quien a su ritmo, ¿no? De repente uno se queda uno más despacio, tiene que recalcar algo. Yo he visto que muchas personas ahí marcan en la Biblia o ponen en marca texto, excelente, de hecho es una muy buena opción, pero también trae algunas desventajas. Ahora, si como mencionaste, leer, Cristian, ¿cuál crees que sean algunas desventajas o hermana Joana en cuanto a leer? A leer. Bueno, estaba pensando que
Que, bueno, depende también de la persona que usted tenga al frente. Por ejemplo, yo le cuento una experiencia. Nosotros acá en una célula que teníamos un hermano, a él le leíamos la historia, pero él no la entendía, ya no entendía las palabras que estaban en la Biblia. A veces hay unas palabras difíciles, pero teníamos que contarle la historia haciendo en nuestras palabras, para hacerle entender a él con ejemplos. ¿Ya? Entonces, claro, a eso yo me refería cuando yo le decía que contarla en forma de historia por la experiencia vivida, ¿ya? Porque muchas personas, tal vez yo pienso por su nivel cultural o nivel de educación, no entienden algunas palabras. Entonces, por eso yo a veces prefiero contarla así en forma de parábolas o historias. Ajá, entonces sí, 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 son buenas aplicaciones o referencias. Depende de la persona, es decir, no tienen una interacción, ¿no? Te están escuchando nada más a ti y nomás están viendo, no sabes si están entendiendo o no. Y entonces mencionaba que hablando de las desventajas de leer, usted está leyendo la Biblia y entonces no es interactivo. Usted está hablando solamente y no sabe si la persona está entendiendo o no. Y lo Ajá. mencionaba también, es difícil el lenguaje o complicado en su contexto cultural. Yo aquí tengo en Oaxaca, vive el 33% de las naciones indígenas o representación de las naciones en latinoamericanas nativas, nativoamericanas. Entonces hay bastantes grupos, hay por lo menos unos 12 grupos étnicos de diferentes naciones con su diferente lengua y cultura. Y a veces cuando uno saca, por ejemplo, Reina Valera, sobre todo, con este español antiguo, no me entienden. Y de hecho, pues a veces no entienden muy bien el español. Entonces, ¿qué? Pues tengo que ir así, a veces, un versículo solamente, suficiente, y explicar así con muchas palabras y ejemplos qué significa cada palabra, ver el contexto, en fin. A veces puedo durar una hora con una persona, pero lo importante es que le dé el mensaje, ¿no? Tal vez estas 4C y la persona se va muy contenta. Entonces a veces personas es más lento y otras personas es más rápido. Otra desventaja que has visto, Cristian, de leer. Sí, bueno, es que creo que ahí tiene que ver como que el contexto, ¿no? De, como decías, ¿no? Como que cada caso es particular, ¿no? Sí. De las desventajas, bueno, que de leer, obviamente, es, creo yo, algo que experimenté así en un principio, digo, no porque ya no me pase, pero afortunadamente ya no igual, es que nos acostumbramos a leer el texto y como bien decías, ¿no? Ignorando si la persona captó y a veces nosotros mismos ignorando la interpretación del mismo, ¿no? Creo que lo más factible como creyentes es que debemos meternos al texto, obviamente nuestra disciplina espiritual como creyentes, nuestra lectura devocional, irnos cada vez involucrando más con la palabra. Eso nos da la apertura que cuando estamos citando de alguien la palabra, la estamos leyendo, estamos conscientes de lo que realmente de lo que estamos diciendo, el significado de lo que estamos leyendo. Sí, sí. Y solo apegarnos nada más a la lectura de la palabra sin entenderlo, creo que esa es una de las desventajas, ¿no? Que ni sabemos lo que estamos comunicando ni nos están entendiendo muchas veces lo que estamos comunicando. Sí, sí, sí. Y, es un buen punto. A veces aquí el texto me cambia como en inglés. Yo también veía, por ejemplo, lo de las versiones, ¿no? Hay gente que maneja Reina Valera 60, otros nueva versión internacional. Hay otras versiones todavía por ahí, algunas pues no tan buenas, con muchas deficiencias. Y eso podría ocasionar un problema, ¿no? Yo tengo esta versión, tú tienes aquella, tú lees esto, aquello, y a veces parece que no estamos leyendo lo mismo. Como mencionaba Cristian, pues sí, no hay una interacción realmente, ya habíamos hablado de eso. Y también que puede ser más largo, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, vamos a leer un capítulo completo de la Biblia en el estudio. Si alguien nos podemos a leer, aunque sea alternadamente, nos puede llevar eso de 10 a 15 minutos o más, depende del capítulo. Entonces, va a haber mucho el contexto. Pero simplemente es una reflexión para el punto de leer.
En la siguiente diapositiva, contar, narrar. ¿Cuáles son las ventajas de contar, hermana Ivana? Contar es, por ejemplo, contar, narrar la historia, ¿no? Con tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Puedo. De hecho, lo mencionaba, ¿no? Usted prefiere a veces este, ¿no? ¿Me escucha, hermana? Se va el audio, hermano. A lo mejor es cuestión del internet o algo así. Pero le hacía la pregunta, entonces, usted mencionaba que preferiría a veces, por el contexto, el punto de contar o narrar. Eso quiere decir platicar la historia con sus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas ventajas, por ejemplo? Que usted me pueda mencionar por lo menos una. ¿Quién? Yo. Sí. De la ventaja de contar. Bueno, la ventaja de contar es que según la persona le pone más atención, porque uno tendría que utilizar un método para contar, para atraer la atención de esa persona. Es como tener una conversación y esa persona me está poniendo atención. Sí, sí, sí. Entonces, eso requiere más preparación. Hay que conocer bien el texto, ¿verdad? No simplemente pones a Por escuchar. yo pienso que para toda cosa uno tiene que ir preparado, Amén. prepararse antes. Por ejemplo, para ir a hacer una clase a los niños, uno tiene que prepararse. Para ir a evangelizar a una persona, usted tiene que prepararse, ¿verdad? No va a ir así simplemente, porque si no, ¿cómo? Para todo hay que prepararse. Sí. Y va a requerir un poquito más de reto este método en ese sentido. ¿Algunas cosas que quieras mencionar por ventajas de contar, Cristian? Mm, Pues nada más, pues creo que más es reforzar lo que decías, hermano, que obviamente sí debemos ir ya, pues preparados, ¿no? Con lo que vamos a compartir. Sí. Y porque la desventaja que veo ahí es, cuando ponemos, cuando decimos cosas que no van de acuerdo al contexto, que no van de acuerdo a lo que dice la palabra. Me acuerdo que uno de mis maestros de exégesis decía, este, que en el caso del predicador, ¿no? Pero yo creo que lo hacemos, ese es un error que hacemos cualquiera cuando no nos involucramos en el texto, cuando somos ligeros, pues voy a compartir, ¿no? Y no nos metimos realmente a orar, no nos metimos a estudiar. Decía mi maestro de exégesis, decía, cuando tú le estás diciendo otra cosa de lo que realmente está diciendo Dios, te estás poniendo mentira en la boca de Dios, mejor piénsalo bien. Sí, sí, sí. Entonces sí requiere, como decía la hermana Joana, una preparación para todo, como todo, pero sobre todo tener cuidado con lo que mencionabas, ¿no? No decir cosas de más. Yo puse no exagerar. Puedo de repente una predicación cada 30 minutos que dure dos. Y hay que tener cuidado en no interrumpir mucho la historia, ¿no? Y sí, pues, queremos tener mucho cuidado, sabemos que la palabra de Dios es santa, sagrada, y no queremos utilizarla como si se tratara de una historia de la esquina con mi amigo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces en esos momentos sirve tener un pequeño bosquejo, unas notas ahí del tema y como los puntos mayores que yo quiero enfatizar, ¿no? Quiero hablar de amor, quiero hablar de la ley, quiero hablar de este punto y puedo hacer unos ejemplos de ahí rápidos, detallados, no tengo que escribir todo. Y como ya estuve preparado, me va a llevar a la reflexión inmediatamente. ¿Alguna cosa quería comentar, hermana Joana? Sí, es que escuchaba al hermano, pero yo creo que, o sea, no se tiene que, no sé, no piense que lo estoy cuestionando, no, en ningún momento, sino que yo pienso que se puede hacer la combinación de las cosas, como dice el hermano también, contar, pero con la Biblia en la mano, una combinación de las dos cosas, porque así, como dice el hermano, evitaremos decir algo que no sea verdad. Y si así sucedería, pues tenemos la Biblia para sustentarlo, ¿verdad?
Ajá, sí, sí, sí. Entonces sí, se puede hacer hasta una mezcolanza ahí, ¿no? Ok. Y avanzamos Mm. al siguiente punto, que es dialogar. En dialogar es un diálogo interactivo, como dice la palabra misma. Con esto queremos decir que si tú sigues guiando, pero por medio de preguntas, la clase se involucra en narrar la historia. Y vamos a ver en las siguientes clases que hay dos tipos de preguntas en este eh, método. Una lo menciono rápido, una va a ser las preguntas abiertas, que son las preguntas que prestan más al diálogo subjetivo, ¿no? Como yo creo esto, yo creo aquello, yo he experimentado esto, y las preguntas cerradas, que son preguntas que solamente tienen una respuesta enfática, concisa y maciza y punto, ¿no? Pero en dialogar, vamos a ver cuáles son nuestros puntos fuertes y negativos en las desventajas y ventajas. Cristian, ¿qué ventaja ves en dialogar? Bueno, las ventajas es que podemos adquirir cuáles son las impresiones, ¿no? De la persona o las personas que nos están escuchando. Y en base a sus respuestas, ver de esas impresiones, pues cómo es que vamos a seguir abordándolos, ¿no? Con el sustento de la palabra, con la palabra misma. Sí, pues de repente le podemos bajar un poquito, ¿no? Nuestra raya o le podemos subir, ¿no? De repente somos una personas muy instruidas o con poca instrucción, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa consideración, ¿no? ¿Alguna hermana, Joana, alguna ventaja en dialogar? Sí, que las otras personas pueden dar sus puntos de vista también acerca del tema que se esté tratando en ese momento. Sí, 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 entonces tenemos en ese sentido, y hablando ahorita que estamos muy politicólogos hoy, tenemos en ese sentido una democracia, no somos demócratas, le damos la palabra a todos y no me convierto en el dictador de la Biblia, que yo mando, yo digo, yo enseño, yo, y hay una injerencia participativa muy interesante, ¿no? Es excelente. Ahora, ¿qué desventajas pueden ver ustedes? Hermana Joana. ¿Qué desventaja? Que a veces cuando hay mucho diálogo, nos podemos salir del tema, nos podemos desviar del tema que estamos tratando porque se alarga mucho la conversación. Ok, sí, y se va el tiempo y se nos... También hay que considerar el tiempo de Ajá. lo más, ¿no? Sí. Mucho diálogo se puede salir del tema. ¿Otra cosa o es todo lo que ve? Otra de las ventajas es que a veces este tiempo de diálogo las personas lo utilizan para sus quejas, para, Excelente, ¿no? sí, para decir sus problemas, o sea, comparar el tema con el que del que estamos hablando, para dar sus quejas o lamentarse por lo que le está pasando, lo comparan con lo que estamos estudiando. Ajá, sí, y se convierte en otra cosa ya, eso no. Eso es muy buena, sí, me encantó. Cristian, ¿qué nos podrías hablar de desventajas de dialogar? Hijo, es muchas, hermano. Pero, la experiencia personal que he tenido, eh, a estar compartiendo con grupos, de tener experiencia de que nunca falta la persona que siempre sabe más, ¿no? Que todo lo sabe, la que es polémica, la que de alguna forma, un caso, por ejemplo, pues, citando particular, estaba platicando con una persona y en este inter en el que se empezó a dar el diálogo abierto, otra persona empezó a poner así como cuestionamientos, ¿no? Cuando ya tenía captada la atención de la primera persona con la que estaba realmente dialogando. Y esto derivó ya en una, como que empezó como que a subir de tono, ¿no? La discusión, entonces yo opté por, ¿sabes qué? Pues ahí la paramos, no es saludable, obviamente por mi testimonio como creyente, no es Mm. saludable, y la otra es porque ya se estaba saliendo ya totalmente del contexto del que habíamos iniciado, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las desventajas. Sí, para resumir, ventajas al dialogar es más interactivo, adquiere las impresiones y ver cómo abordarlo, ¿no? Impresiones de lo que están aprendiendo, ¿no? Ver si entendieron bien y se escuchan más puntos de vista. Desventajas, bueno, muchos diálogos sale del tema, se puede desfigurar el tema y salirse a otro lado a decir sus quejas, se habla mucho, el que domina y no deja hablar y también se puede convertir en controversial.
Entonces, cuando tenemos ese como mesas de diálogo, hay que sentar algunas reglas. Y a mí me gusta como la regla del minuto, ¿no? Tengo mi teléfono o algo así, o tengo un reloj y, bueno, vamos a iniciar y a veces hago como una división, ¿no? ¿Quiénes están del lado de ventajas? Pásense de este lado, ¿desventajas de qué? Y entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema y les doy como la palabra a cada uno por un minuto. Y ya después como que hay, como tú dices, hay siempre el que domina, entonces ya después de dominar, ya dejo un poquito más de tiempo libre al que domine. Pero siempre les digo, acuérdense que yo soy el que dirige aquí. Si alguien empieza a salir con alguna herejía o algo, empieza yo a citarles algún texto bíblico, inmediatamente voy a ingerir con sus dudas o preguntas, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener cuidado. Dígame. Que hay que ponerle límites. Sí, 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 definitivamente, porque sí hay hermanos que se apasionan mucho en sus percepciones y conceptos muy particulares y hasta ofenden a veces, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado. Y yo desearía que este punto a veces va con gente más madura o incluso con niños, ¿no? De repente los niños nos enseñan mucho, ¿no? Pero excelente, sí, sí, muy buena referencia. Ahora, la siguiente pregunta, como estamos viendo hoy este punto, ¿cuál usarías tú? Si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de los tres utilizarías? Aquí estamos viendo un ejemplo concreto. Leer, narrar o dialogar. Hermana Joana, ¿cuál usaría con un grupo de niños? Narrar. Narrar. Narrar porque, sí, porque si yo me pongo a leer, ellos no me van a poner atención, van a hacer otra cosa. Sí, les aburre a veces, ¿no? ¡Ah! Entonces ahí, ¿no? Sí, los niños hay que, Ajá. Cristian. quiero narrarles. Igual el mismo caso, hermano, con niños, Sí, sí, sí. pues creo que también igual lo mismo sería narrarlo. De hecho, por ejemplo, nosotros con nuestra niña, ahorita te he comentado, tengo 3 niñas. Ajá. La más grande ya tiene ahorita 16. Pero recuerdo que cuando estaba más chiquita, tenía como 5 o 6 años y empezábamos nosotros que había llegado recién el Evangelio aquí a casa. Pues obviamente pues apenas estábamos aprendiendo, no sabía cómo darme a entender ella. Y optamos, digo, no sé muy particularmente, no sé ustedes si estén de acuerdo, Mm. nosotros optamos por comprar unas películas de los vegetales. No sé si ustedes han llegado a escuchar de ellos. Ah, claro, los vegetales, ¿no? Ajá, sí, oye, entonces, son como historias bíblicas, pero muy digeribles para los niños de esa edad y nos ayudó muchísimo, la verdad. Entonces creo que es una buena, ilustración de cómo narrar una historia bíblica. Sí. Y esa me encanta, esas caricaturas cristianas que nacieron interesantemente en una cadena de televisión abierta en Inglaterra, en Reino Unido. Y pues, es interesante porque sí tienen un mensaje a veces bastante bíblico. De hecho, a veces citan textos de la Biblia completamente, en el Nuevo Testamento, del Antiguo. Y pues que a nivel, digamos, secular, una televisión abierta, no recuerdo si es broadcast o algo así, una televisión muy famosa en Inglaterra, las permitían y va como en su cuarta temporada, es de señalar. Sí, hay situaciones, ¿verdad? Con los niños se utilizan mucho esos videos. Hay gente que utiliza el franelógrafo, no sé si saben, otros utilizan marionetas. Y hay que tener cuidado a veces con eso, porque a veces se convierte todo en juego y de repente no se aprende nada, ¿no? Y hay gente que utiliza los tres con los niños, les den un poquito así unos versículos, les narran y les hacen unas preguntas para ayudar. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces sí, excelente, entonces estamos viendo la injerencia en cada momento. Bueno, hay que mencionar, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero sí iniciamos un poquito tarde, que la meta de este proyecto de Academia de Cristo es darnos una herramienta concisa para nosotros compartir la palabra de Dios de una forma práctica y dinámica. Entonces, la forma en que nosotros vamos a ver si los alumnos pudieron asimilar este proyecto es precisamente con un proyecto final. Y ahorita simplemente estamos hablando estamos en la lección 5 en el punto número 4 por decir, todavía faltan 6 más, entonces vamos a la mitad. Pero así como ya los hice pensar en captar, yo quiero que empiecen a pensar en algunas preguntas para el proyecto final. Y sí estaría muy bien que las anotaran, ¿no? La primera es, ¿qué mensaje bíblico vamos a compartir? Todavía vamos a ver unas cuantas historias más, por lo menos 6 más.
así como vimos Mateo y Lucas. Entonces, eso pueden ser esas mismas historias que veamos, pero si tú tienes una historia favorita, pues adelante, ¿no? Vamos a pensar en eso. Y eso nos lleva a pensar también en la siguiente pregunta. ¿Con quién vas a compartir este mensaje? Es decir, ¿va a ser con un grupo familiar? ¿Lo vas a compartir en la iglesia? ¿Lo vas a compartir con unos amigos o con gente que no sabe o gente del trabajo? No sé, es algo que quiero que empieces a meditar y empiezas a pensar cuándo y dónde. Como estamos avanzando ahora más lento con una lección por semana, pues tenemos más tiempo para, decíamos, si no me equivoco, Cristian, a finales de junio, ¿no? Ya estaríamos nosotros terminando el curso. Entonces, pueden pensar en finales de junio, principios de julio, en el lugar y el momento, ¿no? Incluso la fecha y hora. Y algo que se les va a pedir, y esto no es, hay más formas, ¿no? Pero mayormente es hacer una grabación del mismo. Eh, Puede alguien grabar con un smartphone ahí, tal vez 15, 20 minutos, alguien si tiene alguna cámara sencilla, o a lo mejor con el smartphone simplemente grabar el audio y tomar algunas fotos. Hay gente que de repente se ha vuelto muy profesional, incluso ese día le piden a alguien que venga a grabar, ¿no? Entonces, hay muchas formas, siempre hay que hacer lo que esté de acuerdo a tu bolsillo y lo que sea más práctico para ti, pero solamente cuestiones para pensar y meditar. Sí, se les va a pedir entonces una grabación o algún testimonial de que dieron la clase. A veces puede ser que me presenten escrito antes de que den propiamente su clase con su grupo y definirme, ¿no? Y como quiénes estuvieron presentes, por decirlo, ¿no? Estuvieron tantas personas o algo, y a lo mejor una foto sí sería con una base más clara. ¿Eso para qué? Pues simplemente la práctica hace el maestro, ¿no? Si nosotros tuvimos este curso y pues no memorizamos, sino lo apropiamos bien, no nos va a ser dificultoso presentarlo a uno. Entonces, eso es simplemente para meditar y la tarea. Tarea, sí, sí, claro. Tienen una semana, entonces respiren, todo está bien, no hay presión, está muy bien. Es ver en lección 5 y eso obviamente la voy a poner hasta el viernes o sábado, porque el jueves vuelvo a repetir esta clase. Viernes, sábado pongo la lección 5, luego estaré todavía el domingo y el lunes estoy haciendo lo mismo. El versículo clave es Romanos 17, es muy sencillo, es un versículo bastante necesario en nuestra fe, básico, digamos. Y ahora tendrán que trabajar en un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Ya hablamos ahorita un poquito de captar, ahora contar. Y lo pueden decirme el día que veamos eso, si cómo lo van a abordar, con qué versión de la Biblia, cómo lo van a hacer. Y como vimos, bastantes cosas como contar, dialogar, eh, leer, vimos incluso que se pueden hacer mezclas, ¿no? Hay muy interesantes. Entonces, si tienen algo así preparado, mejor y lo platicamos y lo compartimos, ¿no? Entonces, no sé si haya algunas dudas. Sí, no, una pregunta. Dígame. Eh, lo que usted decía del proyecto no es para ahora, ¿verdad? Es para junio. Sí, sí, sí. Como ahorita estamos avanzando una clase por semana, pues vamos más tranquilos. Mayormente se avanzarían dos, en algunos grupos están avanzando hasta tres por semana. Pero, Ya, pero ese proyecto es desde la clase que empezamos, con las 4C. ajá, sí, sí, sí. Cada clase vemos el método práctico y entonces quiero que piensen y mediten en esas preguntas, ¿no? ¿Con quién va a compartir este mensaje? ¿Qué mensaje bíblico va a compartir? ¿Y cuándo y dónde, no? Entonces, para que esté meditando un poquito en eso y no se acerque la fecha y simplemente pues esté uno inventando y haya todo aceleradillo y estresado y ay, ¿por qué voy a hacer? Y todo eso. No, no, no. Para nada, esto es muy tranquilo, está muy bien. Entonces, esas son las preguntas. ¿Alguna pregunta, Cristian? Sí, yo Este, tenía otro. Ah, otra, perdón, sí. La escuchamos, hermana Yana. Un ratito, disculpe. No, en cuanto a esto del plan para contar la historia del rico y de Lázaro, esto es para la próxima semana, ¿verdad? Este sí, sí, sí. La tarea. O para el jueves.
No, el jueves voy a repetir la misma clase. La de hoy. Sí, porque mayormente ahorita, por ejemplo, yo sé que mi hermana Anita, mi hermana Marisela, mi hermano Marco, Abdalá, ¿quién se más se me está pasando? Blanquita, que no estoy con, son 5 ya. No han podido, y luego también Víctor, que estaba bateando con su celular, rompió su celular antiguo, y tiene lo más chafa o sencillo. Entonces sí, van a ser 6 o 7 el jueves, primeramente Dios, ¿no? Y no queremos, bueno, en lo personal a mí los directores de Academia de Cristo me pusieron, realmente como diciendo, bueno Carlos, tú tienes libertad de hacerlo así más despacio, está muy bien, pero recordar que este es un curso que realmente es el primero o es el filtro para otros cursos que vienen. Entonces, Academia de Cristo, si no me equivoco, tiene 15 o 16 cursos. Entonces, lo importante sí es que la gente se conozcan la iglesia luterana, desde luego, a lo mejor habrá contactos ahí que quieren hacer, plantar una iglesia bíblica, en fin, eso primeramente Dios. Pero también es preparar a las personas dentro de sus ministerios personales. Entonces, en lo personal yo quisiera que los 11 estudiantes que tengo ahorita muy activos terminaran y tuvieran ellos esa opción que no dependiera de mí, sino de que han terminado el primer curso, de en un futuro tomar el curso número 2, que hasta donde tengo entendido tiene que ver con Génesis y la creación. Entonces es un curso muy interesante. Entonces, pues yo por eso opté que todos fuéramos, aunque fuéramos más lentos, para que no se pierdan la oportunidad de seguir con esa capacitación. Pero hay otros grupos que son más rápidos, hay otros grupos que por motivos de repente todos participan muy interactivamente y ya se ha dado casos dentro de Academia de Cristo, por lo menos unos 6 7 casos en el nivel de la República, de gente que ya está sembrando su iglesia bíblica con esto. Entonces, esa es la meta, ¿no? Pero no hay prisa, no hay estrés, tampoco es la idea de que todos se hagan luteranos o algo así. No, no, no. Están en sus iglesias y reciban esta bendición. Entonces yo tomo esa opción, ¿no? Yo quiero que todos terminen esto y les quede la oportunidad del siguiente curso. Bueno, entonces ahora sí, Cristian, ¿qué pregunta tenías? Es- sí, hermano, quedamos que era, decías también que había que memorizar romanos o algo así, me habías dicho que, la verdad ahí se fue donde me perdí, citaste un versículo de Romanos. Ah, ¿el de tarea? Ajá, Sí, es Romanos 10:17 que mencionó la hermana Jana. Así que por el oír y oír la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Muy sencillo. ok, este es memorizar. Sí, eso es memorizar para la siguiente clase. Ok. Y un plan. Este, el proyecto final, hermano, más o menos como para cuándo más o menos a ver si podemos, idealizar una fecha más o menos. A ver, déjame abro mi smartphone. A ver, estamos a 16 de mayo. Estamos avanzando una clase por semana. Eso quiere decir que tenemos, ¿qué? ¿Dos más semanas de mayo, algo así? Sí, todavía. Ok. Entonces en 2 más semanas ya estaremos en la lección 6. Ajá, y todo junio, si tiene 4 o 5 semanas, ¿sabes? Tiene 5. Serían por decir 4. Entonces, sí, estaríamos terminando a finales de junio y posiblemente presentaríamos esto a principios de julio, ¿no? Entonces, del 1 de julio al 10 más o menos se les da unos 7 días, tendrían esa opción de presentar el proyecto. Entonces, la primera semana de julio, ¿no? Ok, entonces, ya como tal lo formalizamos para apuntar los eventos para la primera semana de julio. ¿Está bien, hermano? Sí, sí, sí. Esa sería la idea, ¿no? Si nadie se atrasa o de repente no se acaba el mundo o algo así. Ok, ¿no? Y la otra pregunta es que la verdad sí me agarraste un poco medio así me hice corto. Ajá. Este, el plan para trabajar con Lázaro y Rico, ¿cómo es, hermano? La verdad es que sí, también igual me perdí, perdón. No, no, es normal. A mí me pasó igual. Lo que pasa es que es un concepto nuevo. Es muy sencillo, pero es nueva la idea. Entonces, de repente nuestra mente entra, ¿cómo? Entra como en bloqueo. No, no, espérame, esto nunca ha sido así. ¿Por qué me están diciendo estas cosas, no? Entonces, de repente sí hay como una resistencia de parte de nosotros a aprender algo nuevo. Entonces, el plan para contar la historia del hombre es, hoy vimos que se puede leer,
dialogar, narrar o contar, ¿verdad? Propiamente una historia. Entonces, yo creo que ahí en tu libreta o donde tengas tu, no sé, tablet, laptop, vayas, pongas ahí tus versículos bíblicos, pues, pasaje de Lucas 16, y luego tú dices, bueno, ¿cómo voy a...? Sí, porque yo simplemente leo, pues ya vimos lo que es bueno y lo que es malo es simplemente leer. Y lo dices, pero si me voy al diálogo, pues ya vimos lo que es bueno y lo que es malo. Y si me voy a narrar o contar, ya ve lo que es bueno. Entonces en eso se les anima a que decidan cómo lo van a hacer. Y ya vimos que puede ser un poquito de esto, un poquito de aquello. Y si es solamente una cosa, pues cómo lo harían. Bueno, hermano, pues yo voy a iniciar con una oración y voy a leer un texto por versículo, o voy a leer toda la sección, o voy a hacer que la gente lo lea, en fin. Eso es lo que me refiero al plan para contar esa historia. No sé si ya me entendieron. Ok, entonces básicamente es cómo lo presentaríamos, ¿no? Ajá, sí, ya después, hoy vimos captar en tarea, yo sería como lo presentaríamos, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. De todas maneras, cualquier duda te puedo escribir por WhatsApp. Sí, 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 ya sabes que estoy para servirles, de todo corazón, yo siempre tengo y ahora que tengo varios grupos de estudio, el teléfono a un lado mío, pero pues es un placer, como siempre, es mi privilegio, Ok, mi hermano. ¿sí? Entonces, si no hay alguna otra duda o comentario, vamos a despedir la clase el día de hoy con una oración y oremos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque por medio de tu Hijo Jesucristo nos has dado vida y vida en abundancia. En esta noche damos gracias por haber tenido esta hora y media prácticamente de reflexión acerca de cómo enseñar de una forma más dinámica o otra manera de enseñar la palabra de Dios. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para seguir siendo siervos dóciles y obedientes a tu palabra amorosa y sobre todo que nos ayudes a cumplir con esa encomienda que nos has hecho en amor de compartir el Evangelio a otros. Bendice a mi hermano Cristian, a mi hermana Joana, a mi hermano Omar, pues con los dones necesarios que tú consideres, Señor, para que ellos cumplan en sus ministerios personales, con sus familias y sean verdaderamente luces y lumbreras a cualquiera que les rodee. Bendícelos en sus necesidades espirituales, ayúdales con sus dificultades, en sus luchas con su carne, y gracias porque eres bueno y misericordioso. Sobre todo gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.